Tribunal Electoral, el licenciado Alfredo Junca, quien se encuentra aquí en esta sala virtual para dar docencia a toda la audiencia con relación al proyecto recientemente presentado ante la Asamblea Nacional y que recoge reformas al Código Electoral para las elecciones próximas del 2024. Qué bueno tenerlo aquí, magistrado, un gusto. Feliz tarde, bienvenido, y hagamos docencia a esta audiencia para que comprendamos alto y claro en qué consisten esos cambios sustanciales que se pretenden incorporar al Código Electoral. Feliz tarde nuevamente. Muchas gracias por la atención prestada, Edna. Bueno, sí es cierto, ha llegado ese momento que a principios de un nuevo quinquenio de administración nacional llega, que es el momento de hablar de reformas electorales. Pero antes de hablar de cada aspecto en particular de la reforma, quisiera poder decirles a todos los que nos están escuchando que Panamá es un país muy afortunado. Es, si no el único, uno de los pocos países en donde el código electoral o las normas del juego para las elecciones son revisadas cada 5 años para poder ir aprendiendo de los errores del pasado y mejorando la norma electoral para tener mejores torneos electorales. Esto es algo que a veces los panameños damos por sentado porque no conocemos la realidad de otros países, pero muchos países envidian la forma en que en Panamá se desarrolla una Comisión Nacional de Reformas Electorales, Así que es. es uno de los foros sociales más importantes que hay en este momento, ya que aglutina personas de los partidos políticos, del gobierno en turno, de los diferentes poderes del Estado y de la sociedad civil, todos juntos bajo la dirección del Tribunal Electoral, buscando mejorar la norma electoral. De hecho, en el 2017 se tiene claro que se logró esa profunda y abarcadora reforma y se aprobó, de hecho, ¿no? Por la Asamblea Nacional de Diputados. Quiero preguntarle por el tiempo en que deben dejar, por ejemplo, los cargos funcionarios que tengan aspiraciones a participar en puestos de elección. ¿Cómo quedaría entonces esa modificación? Bueno, los pilares de la reforma electoral son la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. Esto significa que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder día con día, cada vez que vamos a trabajar reforma electoral, buscando normas que traten de llevar esos tres pilares al frente del paquete de reforma. Uno de esos es precisamente la renuncia de funcionarios que se encuentren trabajando en el gobierno. Esto es no una innovación, pero es una prohibición o restricción que fue aprobada en la reforma del 17, como la conocemos ahora, que son 6 meses antes de las postulaciones para aquellos que están en los partidos políticos. Lo que se hizo en esta reforma fue ampliar el listado de funcionarios que deben renunciar para incluir a los directivos de las empresas en Junta donde directivas. tienen participación, juntas directivas. Uh-huh. ¿Cuál es la idea de todo esto? Evitar que una persona que tiene intereses de participar en la elección pueda utilizar su cargo para poder sacar algún tipo de ventaja sobre el resto de los candidatos que va a enfrentar. Sí, eso, Bueno, entonces quedó funcionarios del Ejecutivo y de la Junta Directiva. Entonces, ¿cuántos meses antes deberían dejar sus puestos, sus son cargos, 6 meses. si tienen aspiraciones? Sí, son 6 meses. 6 meses, quedó en Sí. 6 meses. ¿Y quiénes entonces podrían participar, magistrado? Hablemos de esos requisitos que se establecen en la reforma. Bueno, la reforma establece una serie de requisitos para poder participar en política. Esto no es un requisito, es más que nada una restricción. Es decir, que debe cumplirse con esto para poder participar en el torneo electoral. Pero de igual manera, constitucionalmente, tenemos requisitos para los diferentes puestos de elección popular. Y esta reforma que estamos presentando, que hemos presentado ya a la Asamblea Nacional, lo que busca es apuntalar aquellos lugares en donde existió algún tipo de conflicto para que la norma sea ahora clara.
El principal objetivo de la reforma es que al 31 de diciembre del año 2023, es decir, el año anterior a las elecciones, todos los candidatos estén en firme, es decir, que no nos quede una sola impugnación por resolver. Para poder lograr este objetivo es necesario que el calendario electoral se corra para poder cumplir con los tiempos del debido proceso y que cada candidato pueda entonces someterse a los procesos de impugnación que sean necesarios y cumplir con toda su hoja de ruta antes de esa fecha. Eso no lo teníamos en la reforma del 17 y nos ocasionó algunos dolores de cabeza, que es lo que pensamos ahora evitarlos. Pero para poder adelantar el calendario, hay que adelantar entonces la ejecución del Plan General de Elecciones. Entonces, una de las cosas más remarcables de este paquete de reforma es que ahora el Plan General de Elecciones no va a iniciar en el año 23, sino que va a iniciar en el año 22. Entonces, la primera actividad que se da es febrero del 2022. Iniciamos allí con el proceso de recolección de firmas para respaldar a las candidaturas por la libre postulación. Sobre este proceso hemos aprendido de las lecciones del pasado. Ustedes recordarán que hubo mucho ruido en el ambiente con respecto a los procesos de la recolección de firmas. Bueno, esto se acabó. Nosotros estamos eliminando los libros físicos para entrar entonces en el tema de la tecnología. Y ahora vamos a hablar entonces de la firma de respaldo digital. A través de métodos biométricos y con la tecnología de punta que el Tribunal Electoral ha desarrollado, nosotros ahora tenemos la posibilidad, y la pandemia fue una oportunidad muy grande para nosotros para poder afrontar ese reto, el cual afrontamos con mucho éxito con la creación del Centro de Atención al Usuario, o como le llamamos nosotros, el CAU, el cual están utilizando algunos partidos políticos para poder inscribir a sus adherentes sin tener que hacerlo presencialmente. Es decir, a través de una laptop, a través de un celular, pueden hacerlo porque se enlazan directamente con el tribunal, queda una evidencia en video y este centro está haciendo ahora biometría. Este mismo método se va a estar aplicando para cualquier otro tipo de consulta popular, como por ejemplo la recolección de apoyo para una constituyente o la recolección de firmas para una revocatoria de mandato. Entonces, al entrar en la parte tecnológica, nosotros vamos ahora a acortar tiempos, facilitar procesos y darle la seguridad al ciudadano de que el proceso electoral está bien custodiado. Entonces, esto lo vamos a ver en primera instancia al inicio del año 2022, que es cuando empieza la recolección de firmas de los aspirantes a candidaturas por la libre postulación. John. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar con este tema de la conformación de nuevos corregimientos que está aprobando la Asamblea de Diputados y adicional con la creación de la provincia de Panamá Oeste. ¿Qué pasa en alguno de estos? Adicional, tengo entendido que hay algunos que van a aumentar la cantidad de diputados de elección, otros que van a reducir. ¿Y cuáles son las razones por las que en uno va a aumentar y en otros va a disminuir? Bueno, buena pregunta, John. Y buenas tardes, que no te había podido saludar. Hay que tener algo claro desde el principio. No va a haber más diputados. La Constitución Política establece que la Asamblea Nacional se compone de 71 diputados, ni más ni menos. Pero ¿qué pasa? Estos diputados se aglutinan en circuitos electorales que vienen determinados por la cantidad de población. Y esto es algo que cualquier persona que ha visto las nuevas barriadas, el tráfico, ha vivido el día a día en nuestro país, sabe que hay polos de reubicación de la ciudadanía. Entonces, estos polos se dan hacia los extremos. Entonces, si hay circuitos electorales que están perdiendo votantes y estos se están mudando a circuitos que están en las afueras, es solamente natural que la población crezca en algunos lugares y se reduzca en otros. Yo te puedo poner un ejemplo que hago la salvedad. La reconfiguración de circuitos es un proyecto aparte de la reforma electoral, pero es un mandato que la Constitución le impone al Tribunal Electoral y a la Asamblea Nacional, así que por eso el tribunal muy responsablemente ha presentado este proyecto para que los
los diputados puedan discutirlo y tomen las decisiones que a bien tengan. Yo tengo, por ejemplo, el circuito 86, que es San Miguelito, tiene en este momento 243.000 electores. Ese circuito elegía 7 diputados, ahora solamente va a elegir 6. ¿Por qué? Porque el 8-9, que es el área de las cumbres, ahora tiene 138.448 votantes. Esto significa que pasan de 2 diputados a 3 diputados. Uno gana un diputado, el otro pierde un diputado. Lo mismo ocurre con el 8-7, que es Bellavista, Pueblo Nuevo, Betania, y con el 8-8, que es San Francisco, Río Abajo, Parque Lefebvre. Ambos circuitos pierden un diputado y los gana entonces el 13-1, que es Arraiján, que es la nueva provincia, y el 8-10, que es Tocumen, que ahora elegiría 5 diputados, ya que cuenta ahora con una población de 209.336 electores. Entonces, estos polos de población es lo que está alterando un poquito el orden de las circunscripciones. Si esto va a ser una realidad o no, va a depender ya de lo que apruebe la Asamblea Nacional. Lo que yo sí les puedo dar fe es que se apruebe o no se apruebe, el Tribunal Electoral, como siempre, está listo para hacerle frente al compromiso. Nosotros realmente, me atrevo a decir, no, y no porque sea la institución en la que trabajo, me atrevo a decir que el Tribunal Electoral tiene presencia en todos los rincones del país y siempre ha estado allí para todos los ciudadanos desde el inicio de la vida, con el certificado de nacimiento hasta los últimos días de la persona, con el certificado de defunción, pasando por los matrimonios, la cedulación, la parte política con las elecciones, y realmente el Tribunal Electoral está preparado para hacerle frente a todos y más compromisos que se den. Magistrado, en el 2019 vimos todo un tema y una situación con los cocientes, medio cocientes y residuos. ¿Alguna modificación, cambios surgen al respecto con este proyecto? Por supuesto, 2 cambios muy importantes. El primero, un cambio que ya se había estado realizando, de hecho, que es la eliminación de la casilla del partido en la parte superior izquierda. Eso es lo que le llamaban el voto plancha. Ojo, no se elimina el voto plancha, lo que se elimina es la casillita esa. Ahora, si una persona quiere votar plancha, tiene que marcar la casilla en los plurinominales de todos los candidatos que están allí. ¿Qué garantiza eso? Garantiza que ahora sí, el voto que uno le dé a una persona proviene de la voluntad del votante, que ha marcado, se ha tomado la libertad, el tiempo, lo ha analizado de marcar la casillita. Ya no es que marco nada más la de la esquina porque me dijeron que votara plancha o porque yo quiero votar plancha por partido y tú no sabes por quién estás votando en esa lista. Que era una de las quejas principales. Pero el cambio que quizás es más importante aquí es que ahora la comisión está proponiendo la resta de los cocientes y medios cocientes a la hora del cálculo del residuo. La figura del residuo es muy importante porque es la que garantiza que los partidos más pequeños, o a mí me gusta hablar de las listas, porque a la hora de ver partido o ver libre postulación son una lista, al fin y al cabo, por la forma en que se computan los votos. Esto garantiza que las listas más pequeñas tienen una oportunidad de poder acceder a meter un diputado en la elección circuital. Si tú lo dejases en absoluto, digamos, eliminando el residuo, donde tú eliminas el residuo, esto es, el ganador se lleva todo, es decir, los más grandes se llevan todo, los más pequeños se quedan sin nada. Y uno puede decir al final, oye, pero si esa es la voluntad popular. Bueno, esa es la voluntad popular, pero también tenemos que tomar en cuenta de que necesitamos la pluralidad política y necesitamos garantizar los derechos de las minorías. Y eso es muy importante porque la Constitución política nos lo exige. Entonces, lo que se va a hacer ahora, lo que se está proponiendo, la comisión propuso la resta de los cocientes y los medio cocientes. Es decir, un partido o una lista que participó y ganó un cociente, a la hora de participar por el residuo hay que restarle esos votos. Un partido que no sacó cociente, pero sacó medio cociente, a la hora de participar por el residuo se le tienen que restar los votos del medio cociente. Esto hace que la votación sea mucho más justa, y a la hora de sumar la R, que no es lo mismo que el residuo,
Ujú. Al haber eliminado la casilla del voto plancha, ahora esa R resulta en constituirse en votos de ese candidato que tiene la R. O sea, no se puede decir tú saliste con los votos de otro partido, no. Tú saliste con tus votos por alguien que votó por ti en otro partido. Claro. Eso es otra cosa. Entonces, eso es un cambio muy importante que se está proponiendo en este momento. De hecho, hay varios cambios que son muy, muy interesantes. Te puedo hacer un listado pequeñito. Y quizá uno que no se conoce todavía, yo en lo personal todavía pienso que se le puede dar un poquito más de discusión a esto, es la eliminación del fuero electoral penal. Eso le iba a preguntar, y los financiamientos, porque esos fueron tan cuestionados que queremos saber cómo queda dentro del proyecto, fuero electoral Bueno, y financiamiento. la comisión está proponiendo la eliminación del fuero electoral penal. Solamente se mantiene el fuero laboral. Claro. Reafirmando entonces la confianza en el sistema judicial y en el Ministerio Público, al eliminarle esta fuente de defensa, que algunas personas, y lo digo por casos que conocí, la utilizaron de manera muy responsable, otros que fueron muy irresponsables a la hora del uso del fuero. Se elimina también algo que causó mucha animadversión en la ciudadanía, que es correr a más de un cargo al mismo tiempo. Aquí ahora, con la propuesta de la comisión, el que quiere correr a representante solamente va a correr a representante, no va a poder correr a alcalde y a representante y a diputado al mismo tiempo. Corre para un solo cargo. ¿Cuál había sido la innovación de la reforma del 17? Que se permitía hacer esto, pero tenías que elegir un cargo. Es decir, ya no podías ejercer dos cargos a la vez, que si te pones a ver en las elecciones anteriores a las del 14 se podía hacer. Es decir, en el 2009 tú podías correr a representante, a diputado y alcalde, y si salías ganador en las tres elecciones podías ejercer el mismo cargo al mismo tiempo. Se reduce en 25% el financiamiento privado, el tope al financiamiento privado. Se hizo, yo no quisiera llamarlo un estudio, pero se develó la gran incógnita que siempre se había tenido hasta antes de las elecciones pasadas del 19, que era cuánto cuesta una campaña política. Nunca habíamos tenido datos sobre esto y ya ahora tenemos toda esa data y sabemos cuánto cuestan las campañas políticas. Entonces, en base a los costos que la Dirección Nacional de Organización Electoral pudo recoger, la comisión decidió entonces hacer una reducción del 25% para el financiamiento de la campaña. Por ejemplo, la campaña que más gastó dinero en la elección pasada se gastó 7,5 millones aproximadamente. Uf. Eh, entonces, de 10 millones que tenía de tope. Ahora, esto es tope, esto no significa que el Estado le va a dar ese dinero, todo lo que significa es que pueden recoger de fuentes privadas hasta esa cantidad. Entonces, en vista de que la campaña presidencial que más gastó dinero se gastó hasta allí, se decidió, bueno, vamos entonces a hacer una reducción del 25%, y así vamos poco a poco limitando lo que es la entrada de dinero de fuentes privadas en la política. Ahora, hay que tomar en cuenta también que nos encontramos ante una pandemia. Dios quiera y a finales de este año estemos saliendo de esto, pero nosotros necesitamos reconstruir el país económicamente. Así Y es. no es mentira que el proceso electoral es un motor de la economía también. Entonces, los diputados tendrán entonces que decidir sobre esta reducción del financiamiento privado precisamente en base a estas consideraciones. Pero la propuesta de la comisión es la reducción. Algo que te va a gustar mucho, se introduce la paridad de género en las Ay, postulaciones. buenísimo. Bueno, Qué con un bueno. trabajo, y yo quiero reconocer el trabajo arduo y puntual, incisivo y persistente de mis amigas de FONAMUP, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, que estuvieron allí todo el tiempo acompañándonos y que yo espero me acompañen también en la reforma electoral en la Asamblea, ¿no? Para defender sus puntos. También no podemos demeritar el trabajo que hizo Aparlexpa también, que las acompañó en este camino. Ahora, ¿cómo funciona esta paridad de género? De dos formas, en las internas y en las elecciones generales, por cargo y por alternancia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a ver principal y suplente
de diferentes géneros, y aparte de eso vamos a ver alternancia en los plurinominales, en las listas plurinominales, en donde si el número 1 es mujer, el segundo es hombre, el tercero es mujer, el cuarto es hombre. Eso es lo que es la alternancia. Eso es lo nuevo que viene, no se había visto antes. Yo aspiro a que parte de esto pase en la Asamblea Nacional. Yo sé que es un tema muy controversial para algunos, pero poco a poco tenemos que ir entrando en lo que es la equidad. No me van a dejar mentir mis compañeras de FONAMUB, que siempre nos peleamos por esto, cariñosamente, ¿no? Y es que yo siempre he pensado que realmente el papel aguanta todo y que la verdadera participación de la mujer en la política la vamos a lograr es cuando le metamos los fondos necesarios a esto, porque del financiamiento vienen las oportunidades. Y yo pienso que tenemos que luchar también por esa parte, ¿no? Para poder Sí. lograr una plena participación de la mujer en la política. Se han endurecido las penas un poco, porque te digo la verdad, experiencia personal, recuerdo un caso muy crítico que tuvimos los magistrados decidiendo, y le dimos vuelta al caso y teníamos opiniones encontradas hasta que por fin nos ponemos de acuerdo, y Claro. logramos sacar la sentencia. Nos tomó meses para poder multar a alguien con $50 de multa. Entonces, es ridículo que tengamos penas y sanciones que sean tan reducidas. Entonces, hemos propuesto una elevación de estas sanciones para poder entonces tratar de que sirva de advertencia a aquellos que pretenden violar la ley electoral. También se incluye entonces la violencia de género como un tema muy importante en la reforma. Magistrado, temas interesantes que se introducen en la reforma que da para una segunda parte, sin duda, porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Se me quedó por fuera incluso preguntarles sobre esa mayor equidad también para la participación de libre postulación, a diferencia de los años anteriores, de las elecciones anteriores. Y eso, pues, tenemos que conversarlo, al igual del tema de la violencia de género. John. Sí, varios temas. También quedó pendiente preguntarle, magistrado, sobre el voto electrónico, el voto adelantado de Internet. Exacto. Por Así es. supuesto, cuando ustedes gusten, estoy a disposición. No me presten la guitarra porque sé que hablo bastante. Y cuánto me gustaría poder decirles todo lo que se ha logrado con la cooperación en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, a quienes felicito por el trabajo realizado durante la pandemia, sin la tenacidad que ellos demostraron en que nos reuniésemos a través de medios digitales, no hubiésemos podido lograr lo que tenemos en este momento. A ellos muchas Lo gracias. vamos a volver a invitar. Seguro que sí. Es un compromiso. Gracias, magistrado Alfredo Junca, por acompañarnos, y en una próxima entrevista vamos a abarcar los otros, pues las otras reformas que se han introducido a través de este proyecto a la Asamblea Nacional, y también saber cuál es el clima y las expectativas que se tienen en cuanto a la aprobación de estas reformas. Así que feliz tarde para usted, magistrado. Feliz tarde, hasta luego. 4 de la tarde, 33 minutos. Nos vamos rápidamente a un cambio comercial, pero al volver conversamos con Juan David Ramírez, director del Centro de Investigaciones en Microbiología y Biotecnología de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia, sobre los casos de reinfección de COVID en Latinoamérica. Usted no le cambie.